Y el Napoli salió campeón de Italia en la última fecha, torneo que se define como nos encanta que se definan. Obviamente no es fácil terminar un torneo largo definiendo en la última fecha, pero en la última jornada del campeonato, fecha 38, jugando al mismo tiempo el Napoli contra el Cagliari, por otro lado el Inter su partido, los dos ganaron, pero el Napoli es campeón porque llegó a la última semana con ventaja, una ventaja que puso en riesgo la semana pasada cuando Pedro le salvó la vida. Pedro, conociendo a los napolitanos, le van a hacer un monumento. Le van a hacer un monolito a Pedro en Nápoles. Seguramente, si visitan Nápoles la próxima vez, seguramente van a encontrar mucho monumento y mucho lugar para Maradona y mucho recuerdo. Pero en alguna esquina a Pedro, algún homenaje le van a hacer. Porque el gol de Pedro de la Lazio en el minuto 90 contra el Inter de la semana pasada le permitió, aún en el empate ante el Parma, al Napoli quedarse con la punta del campeonato y llegar a definir en la última fecha. A mí me encanta que el Napoli sea campeón, porque he estado en Napoli, porque he ido al San Paolo, al Diego Armando Maradona, ahora porque ya no hay tantas ciudades que vivan alrededor de un solo club, porque me gusta que salgan campeón los que le cuesta salir campeón, los que no están siempre saliendo campeón. Me gusta que aparezcan equipos nuevos y sobre todo cuando aparecen equipos consistentes peleando arriba. El Napoli fue el enemigo de la Juventus en los 9 años de la Juventus, el que estaba peleando, el que estaba siempre cerca, el que luchó los campeonatos. El Napoli aprovechaba este momento y ha ganado 2 títulos en 4 años. Ni Maradona, ni el Napoli de Maradona logró ganar 2 títulos en 3 años. Es impresionante lo que ha hecho el Napoli con De Laurentiis como presidente. Cuando empecemos a hablar de por qué salió campeón el Napoli en esta temporada, primero y principal porque lo tiene a De Laurentiis como presidente. De Laurentiis, si quieren podemos ir muy atrás. De Laurentiis agarró a un Napoli que estaba en la quiebra, en la nada, lo agarró en la última división y lo fue llevando hacia adelante, lo hizo subir, lo hizo crecer, lo hizo pelear por títulos, lo devolvió a Champions, lo hizo un equipo peligroso en Europa y lo ha hecho campeón de nuevo. Todo eso en 15, 20 años de Laurentiis. La verdad que es impresionante lo que ha logrado De Laurentiis, porque además no es un pozo de petróleo, no es un país, es un hombre del cine, del negocio audiovisual, que es inteligente para hacer negocios, que toma decisiones haciendo negocios. Es decir, no es que llegue y que invierta a lo loco, sino que arma buenos equipos. Primero y principal, De Laurentiis siempre trae buenos técnicos. Se puede equivocar, como se equivocó hace un par de temporadas, y eso le costó al Napoli sin lugar a dudas, con Rudy García, pero la realidad es que uno analiza y ha traído a Sarri cuando nadie lo conocía y lo hizo un gran entrenador. A Rafa Benítez cuando era imposible llevar un técnico de la jerarquía de Rafa Benítez a un equipo como el Napoli, que no estaba acostumbrado a pelear títulos. A Ancelotti, mismo argumento. Llevar a Ancelotti al Napoli en su momento fue una gran movida por parte de Laurentiis. A Spalletti, es decir, y ahora cuando había que buscar por dónde salir, por dónde encontrar un camino, por dónde redireccionar este Napoli después de un par de temporadas erróneas, lo trae a Conte. Más allá de la identificación de Conte con la Juventus y con el Inter, principalmente con la Juventus, lo trae a Conte porque sabe que Conte, si lográs lidiar con todo lo que tenés alrededor de él, es un técnico ganador. Siempre ha sido un técnico ganador. ¿Qué es lidiar con lo que hay alrededor de él? Bueno, Conte es un técnico que exige mucho, es un técnico que le exige al club, que le exige a los jugadores, que generalmente termina rompiendo sus relaciones porque exige tanto que termina enfrentado con los propios dirigentes de los clubes. Le ha pasado siempre, le va a seguir pasando. Y además de traer a Conte, hizo un muy buen mercado. Primero, siguiendo el capricho de Conte, que le dio resultados. No se olviden de lo que fue la novela Lukaku, porque Conte quería a Lukaku para ser uno de los delanteros de su equipo, y hablábamos de una segunda punta en ese momento, porque Conte jugaba con la línea de 3 o con la línea de 5, entonces necesitaba tener 2 delanteros, y Conte siempre tenía un delantero que era más físico y uno que lo acompañara. Bueno, hasta último momento peleó De Laurentiis y le trajo a Lukaku. Pero además de traer a Lukaku, le trajo a Scott McTominay. Para mí, a ver, lo podemos pensar, lo podemos debatir, podemos charlar entre todos los equipos del mundo. Para mí es el jugador nuevo a un equipo más influyente de la temporada de Scott McTominay para este Napoli. El mejor jugador del Napoli, el mejor jugador del campeonato, un volante que le permitió flexibilidad táctica a Conte porque retrocedía como volante, atacaba como media punta, porque tenía definición. Y qué mejor que terminar un campeonato donde sos la figura, donde sos el gran jugador, donde sos la referencia de este equipo,
metiendo el golazo que mete hoy para el 1-0, impresionante lo de Scott McTominay. Entonces, debía que reforzar la defensa, le trae a Buongiorno. Necesitaba un delantero de jerarquía, le trae a Lukaku, que andaba ahí dando vueltas y se había puesto difícil la continuidad y el seguimiento con el Inter. Acuérdense lo que pasó con aquella novela. Necesitaba volantes, le trae McTominay. Y después le trae jugadores que habían rendido en ciertos escenarios de sus carreras, pero que tenían un desafío por delante como para poder probar. Me parece que muchos hinchas del Napoli incluso se sorprendieron del nivel de Neres, que llegó para ser suplente. Estaba Kvaratskhelia por ese lado, por el otro lado jugaba casi siempre Politano, tenía alguna otra alternativa, entonces llegó para ser suplente en general y terminó Neres ganándose cada vez más minutos, siendo cada vez más importante, y cuando se fue Kvaratskhelia haciendo una solución, aún con sus lesiones y con los problemas que tuvo para mantenerse sano, Neres fue un jugador importantísimo en el equipo. Billy Gilmour, hoy titular en el equipo, profundidad en la mitad de la cancha, un equipo que necesita. Es decir, cuando hablamos del mercado que hizo Spinazzola, que parecía para muchos un jugador ya terminado porque había salido de la Roma, se había recuperado aquella operación de rodilla, había tenido muchos problemas físicos. Para muchos Spinazzola era un jugador que ya estaba perdido físicamente para la parte final de su carrera. Sin embargo, no solamente que no se perdió físicamente, sino que ha tenido una gran temporada. El primer mérito es para De Laurentiis, por traer a Conte y por armarle este plantel, por cumplirle a Conte algunos caprichos como el de Lukaku y por traer él jugadores que no nos olvidemos que se fue Giuntoli, el director deportivo, que era el que siendo la mano derecha de Laurentiis, armaba los planteles en los años anteriores. Y ahora no estaba, Giuntoli no estuvo en esta temporada y aún así el Napoli terminó armando un plantel sin derrochar, sin gastar en exceso y sumamente competitivo. Vamos a seguir repartiendo elogios. De Laurentiis brillante. Me parece sensacional lo de Conte. Conte arranca la temporada, además de la característica que tienen sus equipos permanentemente, de que uno sabe que el equipo de Conte compite. Deja la vida en cada pelota, tiene un sistema de juego, deja la vida en función de un sistema, no es correr por correr, no es meter por meter, no es trabarla con la cabeza por trabar con la cabeza, sino que es hacer todo esto, pero defendiendo y apoyados en un sistema que Conte conoce a la perfección. Es decir, cuando arranca la temporada y Conte pone su línea de 3 centrales y sus 2 carrileros, es el sistema que Conte conoce de memoria. Entonces sabe que si el jugador corre, mete, lucha y hace los recorridos que Conte le pide que haga, es casi una matemática. Es como estudiar de memoria. Uno va y rinde y le va bien cuando estudia memoria y tiene buena memoria. Bueno, si tiene buena memoria y hace lo que Conte pide, el equipo termina bien. Sin embargo, me parece que hay un gran gesto por parte de Conte de inteligencia, de brillantez, de humildad, de apertura. Sí, dije humildad. De apertura por parte de Conte. Y es salir de su línea de 3. Y muy rápido en la temporada. Que antes de la fecha 10, el Napoli ya jugaba con este 4-2-2-2 o 4-4-2 o 4-2-3-1. Pónganle el número que quieran. Pero la realidad es que jugaba, para mí, por mucha parte de la temporada era como un 4-2-2-2. Por esto que decíamos, tenía 2 volantes de contención, 2 abiertos que se cerraban. Uno era McTominay que brillaba prácticamente siempre desde ese lugar y metía 2 delanteros. Y así jugó prácticamente buena parte de la temporada, sobre todo al principio. Después hubo un momento donde tenía a 2 por detrás de un delantero, iba teniendo alternativas, pero siempre sumaba a McTominay saliendo de un costado, siendo un segunda punta para acompañar a Lukaku y ser el hombre de referencia al lado con Lukaku, y dejaba a Politano y a Kvaratskhelia retrocediendo por las bandas. Por eso el 4-2-2-2-2. Entonces me parece que hay un gesto impresionante, importante, de un técnico reconocido, recontra reconocido, no solamente por su sistema y por su forma, sino también por su capricho. Conte ha sido siempre un técnico muy caprichoso, por eso se ha peleado con los presidentes que se ha peleado, con los dirigentes que se ha peleado, porque es extremadamente cabeza dura, caprichoso y las cosas tienen que ser de la forma que tienen que ser. Y me parece que hay un gesto, repito, en que cambie de sistema para aprovechar mejor al plantel, para que Di Lorenzo no tenga que ser central y lo pueda utilizar de lateral, porque el equipo estaba construido para otro esquema y no para tener 3 centrales. Entonces Conte se da cuenta de esto y automáticamente cambia el sistema. Y después vamos a los jugadores. Hay jugadores que han tenido, para ser campeón en Italia tenés que tener una gran temporada. Es verdad que lo ayuda el calendario. A ver,
cuando competís contra el Inter que está en la final de la Champions, cuando competís contra Atalanta, cuando competís con la temporada nueva de la Juventus que generaba expectativa trayendo a Thiago Motta, la continuidad de lo que podía ser Bologna después del año pasado, el Milan que había hecho cambios y que tenía expectativa, me parece que los jugadores terminan siendo los que terminan marcando, en determinados puestos, momentos muy altos. Tiene un buen arquero, Meret no es el mejor del mundo, no es brillante, cumple siempre. Tiene buenos defensores, en Rachmani y Buongiorno, más allá que Buongiorno se lesionó bastante en el año, terminaron armando una buena dupla de centrales. Tiene buenos laterales, Olivera, Spinazzola, pero principalmente a Di Lorenzo, el capitán, líder, jugador de selección, jugador top en su puesto, y que transmite y que llega, y que transmite, cuando digo es compromiso, entrega, que se mata por la camiseta. Tiene, me parece, un doble contención en Lobotka y Anguissa brillante, porque Anguissa y Lobotka Anguissa muy físico, Lobotka además tiene una inteligencia sensacional para dirigir y redirigir el juego y entender por dónde va el partido. Y después ha logrado superar muchos problemas, y ese creo que es el gran mérito de Conte, del grupo de jugadores y del club en general. Lo que podría haber sido una gran crítica termina siendo un elogio para este grupo. A ver, le venden a Kvaratskhelia. A propósito, Kvaratskhelia es campeón en Italia, campeón en Francia y va a jugar la final de la Champions. Puede ganar todo Kvaratskhelia en esta temporada. Campeón de la Serie A con el Napoli, es campeón de Francia, tienen una final de Copa todavía para jugar en Francia y tienen la final de la Champions. Puede ganar todos esos títulos Kvaratskhelia en una sola temporada. Cuando se va Kvaratskhelia, empieza a romperse un poco la relación de Laurentiis con Conte. Hay un momento de crisis en el equipo interna. El equipo no se desvía, más allá de que es un momento donde cae. Si ven los resultados allí por febrero, que es cuando terminaba el mercado, se había ido Kvaratskhelia, había ciertas dudas, el equipo se le cae un poco a Conte en ese momento, y cuando el equipo se le cae, Conte vuelve a jugar con línea de 3 y vuelve a lo que ya conocía y trata de rearmar el equipo. Ha tenido esa flexibilidad táctica Conte, pero en ese momento, cuando se va Kvaratskhelia, el equipo queda con una situación interna, porque Conte y De Laurentiis terminan enfrentados por esa situación. Y a partir de ese momento la relación ya no fue la misma, y a partir de ese momento tenemos todas estas dudas acerca de cuál va a ser el futuro de Conte dentro del equipo. Pero ahí apareció Neres en su mejor versión y marcó diferencia. Y después se lesionó varios partidos, entonces tenía Spinazzola para jugar más adelantado, encima tenía a Raspadori para hacer un doble punta a veces cuando lo tenía que hacer con Lukaku. Raspadori, que en algún momento ha sido jugador de selección, que no le da para ser titular probablemente, pero sí es un buen titular cuando se lo necesita solamente en algunas fechas por temporada. Entonces creo que sin que le sobre nada, porque no le sobraba nada, y les decía, de alguna forma favorecido por el calendario, cuando sus rivales tenían múltiples competencias. Además ha quedado rápido eliminado de la Copa Italia, entonces no tenía Europa, eliminado rápido de Copa Italia, mientras todos los demás tenían 2 partidos para preparar por semana. El Napoli trabajaba en la semana siguiente, tenía una semana para dar 1 o 2 días de descanso, volver, trabajar, preparar el partido. Nadie tenía más tiempo que el Napoli para poder preparar el partido. Entonces el calendario lo termina favoreciendo a un equipo que tiene el sello de Conte, si bien no con el parado de la línea 3 centrales, porque decíamos la mayoría juega con línea de 4, en la intensidad constante y permanente tiene el sello de Antonio Conte. Ahora es momento de celebrar, de festejar. Repito, es una ciudad que solamente vive para un equipo de fútbol, y yo no conozco ciudad que viva más para su equipo de fútbol que Napoli en el mundo. En el mundo. Una ciudad que esté atrás de un equipo, porque a ver, podemos hablar un montón de ciertas capitales que tienen, o ciertas ciudades que tienen un equipo importante. A ver, Atalanta en Bérgamo. Hay muchas ciudades que son de un solo equipo, pero que sean de un solo equipo, que vivan el fútbol como lo viven en el sur de Italia, que sientan el fútbol como lo siente el hincha del Napoli, que esté tan enamorado, comprometido a sufrir, a alentar, a empujar. Es un equipo muy sufrido históricamente el Napoli. Acuérdense la historia de lo que significó cuando llegó Maradona y el reconocimiento de Maradona al sur de Italia y el agradecimiento eterno que le tiene Nápoles a Maradona. Hay que andar por Nápoles para darse cuenta que Maradona en Nápoles sigue vivo. En Nápoles está en cada esquina, está en cada pintura, está en cada mural, está en cada café, está en cada conversación. Maradona parece que está todavía
en Nápoles. Y Nápoles parece que tiene esa cuestión hasta extraña, entre comillas, de vivir detenido en ese momento del pasado, el vivir como si Maradona estuviera omnipresente, como que está omnipresente en todos los momentos de la ciudad y del fútbol, pero al mismo tiempo se reinventa, homenajeando a Maradona, pensando en Maradona, teniendo a Maradona como referente, idolatrando a un jugador que ya no vive, pero sigue siendo el gran ídolo Maradona, y no hay ciudad que lo viva como Nápoles. Decía, se rompió un poco la relación en el equipo cuando se fue Kvaratskhelia. Pero ahí donde aparece Neres, ahí donde aparece Spinazzola más adelantado, ahí donde se cae un poco el equipo en algún momento. Y si bien ha sido una temporada dura, también habrá que cargarle responsabilidad al Inter. Esta temporada, en una buena medida, también la entrega al Inter, porque está claro que el mejor plantel de Italia lo tiene el Inter. Es verdad que tiene muchos más compromisos y que ha jugado muchos más partidos, pero a técnico, Conte es top, pero Inzaghi se ha ganado el lugar de top y va a jugar una final de Champions en apenas unos días. Repito, más allá de la carga de partidos y el no poder preparar semana a semana, era un campeonato donde cualquiera que siguiera el calcio diría lo tienen que ganar el Inter. Tiene todo el Inter para ser campeón de Italia. Tiene plantel, tiene técnico, tiene experiencia, tiene jugadores que se han quedado, que no se han movido del año pasado. Entonces era el campeonato para ganar el Inter. Sin embargo, el Napoli, calladito, llegó a la punta. Nadie le tenía fe que iba a poder aguantar ahí. No solamente que lo hizo, sino que aún sufriendo en la penúltima fecha, termina ganando el título. Una felicitación muy grande. Tengo un gran amigo que es muy napolitano y que me ha enseñado mucho de lo que es Nápoles y de lo que es Napoli y de cómo se vive en Napoli. Y aparte tuvimos la suerte de viajar con él y con Ricky a Italia varias veces, que es Marquito Perillo, productor eterno de Fuera de Juego, productor estrella de Fuera de Juego, hoy trabajando con Apple TV, con la MLS, un productor top del mundo, pero napolitano y futbolero ante todo. Y si hay alguien que me hace poner contento y feliz por la victoria del Napoli, es porque sé que esta noche Marquito, nuestro amigo, mi amigo Marquito, se va a poner las pantuflas del Napoli, se va a tomar una grapa y va a celebrar como un buen napolitano, porque Napolitano no está acostumbrado a celebrar títulos. Entonces, cuando gana, agárrense, que se viene una gran fiesta.